Bueno, pues estos premios nacen del interés en realizar alguna iniciativa cultural. Nuestra fundación está muy identificada con el territorio rural asturiano, con el concejo de Tineo. Buscábamos alguna iniciativa diferente, algo que no hubiera. Bueno, pues un certamen literario, en este caso internacional, sobre el mundo rural. No había muchos certámenes de esas características y de ese modo surgió la iniciativa. Intentando poner en valor nuestro territorio, Asturias, intentando poner en valor también nuestra comarca, especialmente Tineo y la zona de la comarca vaqueira. El primer premio corresponde a doña Xolinka Turbón Cuesta por su relato Vecinos. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí personalmente y para el Ayuntamiento de Tineo formar parte de una tarde tan especial. Queremos tener muy en cuenta la Fundación Automáticos Tineo. Nosotros ya colaboraban los gobiernos anteriores y nosotros seguimos colaborando con la Fundación Automáticos Tineo y Caja Rural para poder hacer todos estos actos. Creemos que el segundo certamen literario Vaqueiros nos define a Tineo. Tineo es un concejo que tiene una cultura vaqueira muy arraigada, que tiene un talento impresionante, como el de Pelayo, acabamos de escuchar, y consideramos que la cultura vaqueira tiene que ser pues algo que se difunda entre la gente. Este certamen pretende precisamente eso y consideramos que los 600 relatos que han participado en el certamen, aparte de ser merecedores todos ellos del premio, pues son evidentemente una buena señal de que la cultura vaqueira está en auge, que se nos está reconociendo el papel, y digo se nos está reconociendo el papel porque yo también soy hija y nieta de vaqueiros. En la modalidad de relatos en lengua española, el primer premio corresponde a don Juan Andrés Moya Montañez, que viene de Melilla, por su relato Las raíces profundas. Pues verá, yo escribo, participo en muchísimos concursos y de vez en cuando investigo en páginas web donde hay concursos publicitados y estaba este. Me pareció muy interesante por la temática, no una temática habitual, así que pensé, además dentro de la temática es bastante amplio, no tenía por qué ceñirse al tema de vaqueiros, por lo cual era amplio y pensé, guay, genial. Cuando empiezas a leer te das cuenta de que tú también puedes contar historias. Entonces el momento que empecé a leer en torno a los 13 años pensé, yo también puedo crear historias. Y a partir de ahí surgió, empecé a escribir historias más breves, relatos más cortos, luego fueron avanzando, luego escribí mi primera novela, mi segunda novela. Y bueno, de una manera muy natural, no es algo que no decides, no te levantas un día y decides ser escritor, es algo que surge de manera espontánea. Yo siempre digo a todo el mundo que participe, no se pierde nada, lo que decía alguien, escribir es muy barato, te requiere tiempo, evidentemente es abrirte en canal, pero ¿por qué no? Es una oportunidad, muchas veces nunca sabes lo que están buscando en un premio, igual justo tu historia gusta y de repente llegar, conocer a otros escritores, hablar con gente que se dedica a esto, te inspira, entonces no pierdes nada, que lo hagan.